Hola, buenas noches. Mi nombre es Simón Monsalvo Torres. Soy estudiante de séptimo semestre de diseño industrial. Hoy vengo a presentarles cómo se realiza un proceso para un diseño de mobiliario. Esta es la silla X712. Primero iniciamos con unos requerimientos que nos genera el docente o un cliente en específico. Los requerimientos para diseñar esta silla fueron que debía ser una silla de columna con un asiento monolítico. ¿Cómo lo iniciamos? Iniciamos con una exploración según estos requerimientos que nos dan, ¿cierto? Empezamos a indagar un poco en formas, en cómo crear columnas, en entender e investigar qué medidas generales antropométricas se deben tener en cuenta para poder diseñar este tipo de mobiliario. Entonces aquí encontramos una primera exploración. Se toman las medidas respectivas de acuerdo a referentes de mobiliario, a cartillas de mobiliario, según la ergonomía de las personas, según los percentiles de los seres humanos, para poder así cumplir con ciertos requerimientos. Pasamos a una segunda exploración, intentamos buscar unas formas más complejas, unas uniones. En específico, este diseño mobiliario tenía que ser 100% solo ensamble, nada de tornillería, nada de pegantes. Entonces se investigaron varios tipos de ensamble. Entramos a analizar cómo podíamos hacer varios tipos de ensamble, unificar las piezas, partir las piezas también como tal, para poder empezar a crear este mobiliario. Estas son unas pequeñas exploraciones del requerimiento de que debía ser una columna. Entonces se exploraron varias formas, un poco más rígidas, un poco más fluidas, pensando en la comodidad del usuario. Por aquí quisimos añadir un apoyapié. Por aquí empezamos a entender de que una columna no simplemente es un poste como esto, sino que podemos generar columnas por medio de otras piezas, ¿cierto? Aquí ya empieza a tomar un poco más la forma de cómo queríamos generar esa columna, de qué tipos de ensambles íbamos a generar para poder dar ese apoyo y esa resistencia suficiente y seguridad para los usuarios a la hora de disponer de este mobiliario. Y básicamente llegamos como a esto, en un boceto rápido. Se toman decisiones, tomamos respectivas decisiones, como explicaba anteriormente, no necesariamente tenía que ser una columna, entonces utilizamos 3 piezas para generar una columna y dar un buen soporte al asiento como tal, ¿cierto? Entonces tenemos una altura para el mobiliario, una altura total de 940 milímetros, es casi 1 metro de altura. El asiento tiene una altura de 508 milímetros. En su ancho tenemos una disposición de 500 milímetros. La altura del espaldar es de 432 milímetros. Cada columna como tal para las patas o para el soporte es de 100 milímetros, de 10 centímetros cada una, para un total de 300 milímetros. Estos son 3 tipos de ensamble que se generan para poder soportar el asiento y volver la estructura autoportante. Cuando hablamos de una estructura autoportante es que todas las piezas se deben de unificar para poder soportarse entre ellas mismas. Entonces estos son 3 tipos de ensamble y así sería, así quedaría como tal el
el modelo que empezamos a realizar en este proyecto. Entonces tenemos que son 4 componentes en realidad. Tenemos como primer componente, tenemos el soporte central, ¿cierto? Con un ensamble en diagonal de caja y espiga. Tenemos los soportes laterales, aquí se unifican, realmente son 2 soportes, son en espejo. También estos hacen parte del soporte central, serían la hembra en diagonal con su caja y espiga. Tenemos como tercer componente el asiento monolítico, que era un requerimiento fundamental, al igual que tener una sola columna. Para ensamblar por medio de la caja. Esta es una representación gráfica que realizamos para expresar cómo quedaría el mobiliario. Aquí empezamos a entender un poco los tipos de ensambles. Entonces tenemos ensamble de caja y espiga para unir el asiento y el soporte. Estos son los soportes. Estas serían las espigas como tal. Cuando hablamos de espigas es porque tienen estos pequeños cortes en varios lados o en sus lados opuestos para poder ensamblar en el asiento. Aquí se vería el ensamble como tal de este es el asiento, estos son los 3 soportes y cómo ensamblaría esta espiga en la caja, que la caja hace parte del asiento. Aquí ya vemos cómo entra ese ensamble de caja y espiga para poder unificar todas las piezas y convertirlo en un asiento o en una silla autoportante. Tenemos el ensamble macho y hembra en diagonal. El componente central sería el macho, las hembras es donde encajaría estos pequeños cortes para poder así unificar lo que llamamos columnas. Aquí se ve un poco mejor, entonces ensamblaríamos los laterales de izquierda a derecha y viceversa hacia el soporte central. Es una representación gráfica de cómo se vería la silla en contexto. Esto sería para un comedor, también la podemos utilizar para salas, la podemos utilizar para zonas de estudio. En su ergonomía, esta sería una posición normal que logran tener los usuarios, no lograrían estar a 90 grados del asiento. Un ser humano, esto es como una restricción que pone el tema de ergonomía, que todos deberíamos estar sentados a 90 grados, pero realmente los seres humanos no logramos estar en una posición de 90 grados. Entonces se toma una diferencia de 15 grados para la inclinación del asiento. Las piernas sí se toman a 90 grados para generar una estancia mucho mayor. El campo visual que se generaría para ciertos tipos de ambientes es de 60 grados y sería para un campo visual inferior. Como decía anteriormente, la posición lumbar debería ser a 90 grados, pero tenemos una inclinación de 105 grados. Esta diferencia nos da 15 grados realmente. Y entramos a una maqueta. Se realizó una maqueta 1 en 2, escala 1 en 2. Entonces tenemos, como decía anteriormente, el asiento y el espaldar monolítico. El soporte central fue realizado en roble. Los soportes laterales fueron realizados en cedro. Fue un trabajo 100% manual, con herramientas electromecánicas, hecho en casa. Aquí vemos cómo logramos ensamblar la maqueta.
Se ve cómo se ensamblan los soportes, el central en roble, los laterales en cedro. Estos son los dos ensamblajes de macho y hembra en diagonal. Aquí una imagen de la maqueta en contexto. Estas fueron las herramientas que se utilizaron para realizar la maqueta. Este fue un prototipo inicial hecho e impreso en 3D para tener una visión de cómo la íbamos a realizar, de qué procesos debíamos hacer, de si era factible su construcción, de si sí lograba soportar como tal el peso y su misma estructura, si era autoportante. Y esta es una imagen pues como de referencia de que funciona perfectamente la maqueta en un 2, llevándola a una escala real, sería muy posible que siguiera funcionando. Bueno, hablemos un poco más de la silla. La silla X712 es un mobiliario interdisciplinario que gracias a su diseño y estructura es posible ubicarlo en diferentes ambientes dentro del hogar de acuerdo a la necesidad del usuario. Gracias a su estructura autoportante, como lo mencionaba anteriormente, se estabiliza cada ensamble, brinda seguridad a la hora de usarlo y permite movilizarla por un espacio. Esta es la representación gráfica que se debe hacer para presentar este tipo de proyectos, no solamente en la parte educativa, sino para la parte profesional. Y con esto terminaríamos nuestra exposición. Muchas gracias. Les agradezco su escucha, su comprensión. Tengan una feliz tarde.